Estimados amigos, vamos a hablar sobre las ideas políticas. Este tema es parte de unos cursos que realiza la Academia Humanista para tratar sobre las diversas ideas políticas que hemos tenido en la humanidad. Pero también es parte de un libro digital con el mismo título de Las ideas políticas. El contenido de lo que hablamos aparece en ese libro con más detalles. Y también en los cursos que se realizan se hacen con audiovisuales. Cualquiera persona interesada en la realización de estos cursos se puede comunicar con nosotros, y el libro digital, Las ideas políticas, está a la venta en diversas partes y se puede enviar por correo electrónico a aquellas personas que viven en el exterior de la República Dominicana. En la primera parte tratamos los temas sobre los creadores de las ideas políticas. Las primeras personas que trataron este tema, que fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. Platón escribió La República, un libro importante, y Aristóteles escribió La Política. Después hablamos del pensamiento social y político de Cristo, de Jesucristo. Más adelante tratamos también los proyectos de nueva sociedad que plantearon San Agustín con la ciudad de Dios, Tomás Campanella con la ciudad del sol y Tomás Moro con la utopía. Tres pensadores cristianos que proyectaban una sociedad con principios, valores y ética. Después hablamos de Maquiavelo, también hablamos de Santo Tomás de Aquino. Hablamos de la revolución industrial, del nacimiento del capitalismo, del nacimiento del neoliberalismo y los pensadores de la revolución industrial. También hablamos sobre las ideas políticas creadas por la Ilustración de pensadores franceses que dieron la base para la Revolución Francesa, como el caso de Voltaire, de Rousseau, aunque nació en Suiza, pero se hizo sus proyectos en Francia, también de Robespierre en la Revolución Francesa, de Diderot con las enciclopedias, y otros más. Hablamos de las internacionales socialistas, hablamos del surgimiento del pensamiento cristiano en la política, hablamos del pensamiento de Carlos Marx y la Revolución Francesa. En el segundo término hablamos las cosas posteriores hasta llegar a la Primera Guerra Mundial. Después hablamos lo que transcurrió entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el surgimiento de la extrema derecha con Benito Mussolini en Italia y Adolfo Hitler en Alemania. Todo esto lo hemos tratado en tres temas anteriores que hemos hecho, tres programas especiales sobre las ideas políticas de esa época, y hoy vamos a hablar después de la Segunda Guerra Mundial. Existe lo que se llama la desobediencia civil. Thoreau era un norteamericano, aunque su apellido es francés, que se negó a pagar impuestos para que los Estados Unidos invadieran a México, ocuparan a México. Y él escribió un libro sobre la desobediencia civil. Ese libro de Thoreau es una base para lo que en política se llama la desobediencia civil. León Tolstoy, famoso
por 2 libros, La Guerra y la Paz y Ana Karenina, fue uno de los personajes que más influyó en la desobediencia civil y mantuvo comunicación permanente hasta su muerte con Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi es el de la desobediencia civil. La política de Mahatma Gandhi de enfrentar el imperialismo inglés en base a un método de no violencia, de desobediencia civil, de ayunos, de protestas, sin utilizar las armas, es indudablemente el símbolo de lo que se llama la no violencia activa. Mahatma Gandhi liberó a la India, que es el segundo país del mundo de habitantes después de China. No estamos hablando de un país pequeño, sino uno de los países más grandes del mundo, con la desobediencia civil y la no violencia. Y es Mahatma Gandhi el que representa estas ideas políticas de enfrentar a un gobierno, a un imperio sin armas. Después, un discípulo de Mahatma Gandhi, Martin Luther King, de los Estados Unidos, luchó contra la segregación racial, la separación de los blancos y los negros, por los derechos civiles, enfrentando al ejército mejor armado del mundo, que es el ejército de los Estados Unidos, a la policía, sin violencia, acatando golpes, encarcelamientos y asesinatos de la fuerza militar en Estados Unidos para él defender los derechos. Y Martin Luther King es uno de los símbolos de la desobediencia civil. Y el tercer personaje es Nelson Mandela. La cantidad de años que estuvo Nelson Mandela preso, su actividad, porque hay que saber que Nelson Mandela era de Sudáfrica o África del Sur, donde Mahatma Gandhi había vivido y había comenzado su lucha. Quiere decir que era un país orientado por las ideas políticas de Mahatma Gandhi. Pero Nelson Mandela tuvo que sucumbir y tuvo que actuar con violencia para poder enfrentar el imperialismo inglés que gobernaba en África del Sur, donde se impuso el apartheid, quiere decir la separación de los blancos y los negros. Estos tres personajes, Mahatma Gandhi, Martin Luther King y Nelson Mandela, sus libros digital sobre las ideas políticas, y son ejemplos para la sociedad actual estos tres personajes. Hay que reconocer, después de este tema de la desobediencia civil, que en los libros están no solamente detallados con fotos, con texto y también con videos. Pasamos al tema de la socialdemocracia. La socialdemocracia es un organismo internacional, es una institución, es un sistema político en la cual trata los temas sociales, que se llama en algunas partes socialismo internacional. No es el comunismo, sino el socialismo internacional. Y la socialdemocracia o la internacional internacional socialista fue un instrumento que en muchos países, especialmente en Europa, se desarrolló buscando el bienestar social, que era la base fundamental de la socialdemocracia. Gobernó en la mayoría de los países de Europa. Hablamos de Europa occidental, donde fue
creado. La Internacional Socialista siempre tuvo su sede en Londres, en Inglaterra, pero se proyectó hacia todos los países europeos y hacia una gran parte de América Latina. También se creó la Internacional Demócrata Cristiana, y tanto la Internacional Demócrata Cristiana tuvo mucha fuerza en Europa. La creación de la Unión Europea es en base a los principios de la democracia cristiana. Cuando se creó en 1958 el Tratado de Roma, en la cual Italia, Francia entraron a crear la Unión Europea. Ya antes existía Benelux, que era la unión de Bélgica, Luxemburgo y Holanda. Se llama Nederland, Holanda, en muchas partes, especialmente en Europa, y fueron reforzados por estos tres países. Pero los gobernantes en esa época en Europa, la mayoría en Italia, en Francia y en los países que formaron la Unión Europea, eran demócratas cristianos o social cristianos. Y eso se debe a la Internacional Demócrata Cristiana o Social Cristiana, como quieran llamar, y que se creó una gran fuerza. Y en América Latina se creó la OTCA, la Organización Demócrata Cristiana de América, en la cual surgieron personajes como Eduardo Frei Montalva, que fue presidente de Chile, Rafael Caldera, que fue presidente de Venezuela, y en Centroamérica se crearon varios partidos que llegaron a gobernar. La socialdemocracia y la democracia cristiana actuaron en muchos casos de componentes, de complementos para formar gobiernos democráticos con alternabilidad de poder, tanto en Europa como en América Latina. Y dentro de ese pensamiento, porque estamos hablando de ideas políticas, hay un personaje que sobresale sobre la mayoría, que es Jacques Maritain. Jacques Maritain, filósofo francés, es el creador de lo que se llama el humanismo integral. Es un personaje filósofo, es un escritor, escribió 89 libros, todos de primera calidad, y la base de la democracia cristiana internacional como del sindicalismo cristiano internacional están basados en el humanismo integral, que es un pensamiento político de Jacques Maritain. La OTCA, cuando se hizo en Uruguay en 1947 para la democracia cristiana en América Latina, adoptó el humanismo integral como su base filosófica y política. Y el pensamiento de Jacques Maritain, con obras no solamente humanismo integral, sino obras de política. Hay que saber que durante la ocupación de Francia, Jacques Maritain estuvo exiliado, especialmente en Canadá y en Estados Unidos. Y Jacques Maritain era uno de los pensadores que escribían discursos para Charles de Gaulle, pasarlo por radio hacia Francia con principios y valores. Y Jacques Maritain también fue embajador. Tanto en arte, en filosofía como en política a nivel internacional, especialmente en la política, uno de los principales pensadores cristianos ha sido Jacques Maritain. En América Latina, en el libro tratamos casos de ideas políticas, y uno de los personajes fundamentales es el general Domingo Perón. Domingo Perón era un militar que fue nombrado ministro de Trabajo en Argentina en la década del 40, que hizo una labor tan grande a favor de los trabajadores
que el gobierno lo destituyó y lo mandó preso a un lugar fuera del ámbito de la capital de Buenos Aires, de Argentina. El pueblo apoyó a Perón y Perón se convirtió en un líder de los trabajadores, que siendo líder de los trabajadores, ellos ayudaron a que Perón saliera de la cárcel. Y Perón hizo un gobierno basado en dar los derechos de los trabajadores argentinos, y apoyado por una central sindical, hizo en Argentina, en la década del 40, lo que en muchos países de América Latina todavía en el 2018 no han logrado. Y la mayoría de los trabajadores todavía son peronistas. Y estas ideas de Perón, que llamó el justicialismo, basado en la justicia social y ser diferente al comunismo y al capitalismo, le trajo un gran poder social al general Domingo Perón. Su esposa Evita Perón, quien murió muy joven, quien ocupó cargos muy limitados, pero teniendo un poder grande en Argentina, especialmente con los trabajadores, le ayudó a Domingo Perón a tener una política social en beneficio del pueblo. Y todavía hoy el pensamiento y las ideas del general Perón y de Evita Perón se mantienen vivos en los trabajadores de Argentina. Quiere decir que estos personajes, las ideas de estos personajes son importantes, y en el libro eso está detallado con videos muy importantes. Leonardo Fabio, que nosotros conocemos como cantante, hizo una obra de un video documental de 6 horas sobre toda la vida de Domingo Perón, y parte de esos videos son proyectados en el libro Las Ideas Políticas. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de la separación de Estados Unidos y la Unión Soviética, apareció lo que se llama la Guerra Fría. No eran guerras con armamentos como la Segunda Guerra Mundial, pero eso trajo una alianza de Europa Occidental. El desarrollo de la Guerra Fría: en 1964 hubo una guerra en Vietnam que dividió a ese país, como también hubo una guerra en Corea que también dividió a ese país, y todavía están separados. Y todo eso era parte de la Guerra Fría, porque se separaron los dos países entre comunistas y no comunistas o capitalistas, tanto en Corea como en Vietnam. Y después apareció todo lo que era la Guerra Fría. Quiere decir, los soviéticos, por una parte, hacían propaganda, daban ayuda a los partidos de izquierda. Los Estados Unidos, especialmente, y el sistema capitalista, ayudaba a los anticomunistas, y esto se reflejó en lo que se llamó la Guerra Fría. Hasta aquí, esta es la cuarta parte de estos programas que estamos haciendo sobre las ideas políticas. Y vamos a parar aquí para invitarlo a ustedes a que adquieran el libro sobre las ideas políticas, porque esto que estamos hablando en cada uno de los programas no es ni siquiera el 1% del contenido de ese importante libro, que además de los textos tienen fotografía de cada uno de los hechos, tienen videos, y se pueden ver las redes sociales, se pueden ver los periódicos digitales, se pueden oír emisoras de radio digitales y ver televisión digital. Todo esto está en un libro que se llama Las Ideas Políticas. Si usted está interesado, se puede comunicar con nosotros, y esos libros se llevan también por correo electrónico.